Soy Enrique Ponce Molina del Ministerio del Querido, si estoy contigo en este momento de reflexión. Una de las cosas que nosotros no hemos aprendido a meditar y a pensar y a reconocer es el significado y el valor de la palabra de Cristo acerca de la obediencia. Y esta parte es fundamental porque Él quiere que nosotros entendamos que a través de su palabra y la obediencia de su palabra, nosotros vamos a alcanzar grandes procesos en nuestra vida. Por eso la palabra de Dios nos dice en el libro de Santiago, no sean oidores de la palabra, sino sean hacedores de la palabra. Y eso nos lleva a nosotros a entender por qué tenemos que ser hacedores de la palabra y no solo oidores de la palabra. Hoy el Señor te quiere enseñar por qué tenemos que obedecer la palabra de Dios y qué resultado vamos a tener al obedecer la palabra de Dios. Dice el Señor que lo primero que hace la palabra de Dios es la piedra angular para formar nuestro carácter. Mira qué lindo. La piedra angular para formar nuestro carácter. Dice, por tanto, el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construye su casa sobre la roca. ¿Qué significa construir tu casa? Construir tu templo, construir tu vida, construir tu alrededor de la roca firme llamada Jesús. Y cuando tú pones en práctica y obedeces muchos de los mandamientos que Dios te da, por eso se cumplen las promesas y se hace realidad la propuesta de Cristo Jesús en tu vida. Y esa experiencia de ver resultados positivos te forma fortaleza y esa fortaleza te da el primer paso que es el carácter en tu vida. La otra es que es un fundamento para ser miembros de la familia de Dios. ¿Por qué razón? Porque dice la palabra de Dios que solo podemos ser hermanos o hermanas o parte de la familia solo los que estamos dispuestos a obedecer la voluntad de Dios. ¿Y qué significa obedecer la voluntad de Dios? Disponernos a cumplir sus mandamientos. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? ¿Qué es lo que el Padre nos quiere manifestar en su voluntad? Entender que su voluntad es buena, perfecta y agradable. Cuando tú entiendes que es buena, perfecta y agradable, y el primer gran mandamiento es busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Uno de los mandamientos, una de las promesas, y te dice el Señor, el primer mandamiento es busca, Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu alma. ¿Entiendes esas dos promesas, esos dos procesos? Vas a ver la rectitud, vas a ver la respuesta y vas a ver la formación que Él te va a dar. Y luego entras a una familia. ¿Por qué? Porque al entender eso, recibes a Jesús como su Hijo, recibes al Padre como tu Padre y es derramado el poder del Espíritu Santo como tu ayudador, como tu consolador para que te revele, te conduzca y te dirija en la vida. El tercer paso es que asegura la bendición de la comunión divina. El que me ama, dice el Señor, el que me ama, se dispone, está dispuesto, convencido y decidido a seguir mi palabra, a vivir mi palabra. Y entonces mi Padre lo va a amar y Él y yo haremos una morada en ti. Qué precioso, ¿no? El que se dispone a vivir esa experiencia y hacer la voluntad de mi Padre y desarrollar la voluntad de mi Padre va a tener una comunión conmigo. Y entonces vamos a desarrollar contigo un conocimiento espiritual, porque dice el Señor, el que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Vamos a tener ese discernimiento, ese entendimiento, ese conocimiento, ese don de ciencia para poder decidir tanto en el conocimiento divino como en las cosas de nuestra vida. Hoy recuerda, la obediencia al cumplimiento de la palabra te forma el carácter. Es esa piedra angular para formar tu carácter. Entras a la familia de Dios, aseguras una bendición comunitaria, adquieres conocimiento espiritual y desarrollas una relación personal con ellos. Que Dios te ayude a discernir y a entender, pero sobre todo a decidir y a obedecer la palabra de Dios. Que Dios te bendiga en el nombre de Jesús.